Entonces, la clase de hoy veremos la identidad más famosa de las dos identidades de Bianchi, que es la segunda identidad de Bianchi, y esta identidad involucra a la derivada covariante del tensor de curvatura o el tensor de Riemann. ¿Por qué se le llama la segunda identidad? Pues porque ya vimos que la primera de las identidades de Bianchi hablaba de la relación simétrica de los índices, entre los índices del tensor de curvatura. Ahora, esta segunda identidad también hablará de la relación simétrica o antisimétrica de estos índices, pero va a incluir a la derivada covariante. Entonces, primero vamos a recapitular simplemente trayendo de vuelta la primera identidad para ver un poquito lo que vimos la clase pasada. Después vamos a ver cuáles son otras formas que puede tener este tensor de curvatura, porque hay otras maneras en las que se puede manifestar el tensor de curvatura. Vamos a introducir una nueva notación que es muy útil y que de hecho es más elegante y nos va a ayudar a ver más claras y las propiedades de simetría del tensor. Y estoy seguro que ustedes han visto esta notación y a primera vista esta notación parece muy extraña y muy confusa, pero ahora que ya con todo lo que sabemos ahora, estoy seguro de que se les hará más sencillo y obviamente ahorra mucho espacio y hace las cosas más elegantes. Y todo esto nos ayudará a llegar a la segunda identidad de Bianchi. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que sabemos hasta ahora? Que la primera identidad de Bianchi era una consecuencia de las propiedades de antisimetría del tensor de curvatura. ¿Por qué? Porque justamente la clase pasada habíamos visto que para el tensor de curvatura que teníamos, este tensor era antisimétrico respecto a estos dos índices. ¿Qué quiere decir? Pues que esto era igual a menos esto. Sin embargo, no solo descubrimos eso de ahí, sino que descubrimos que también era antisimétrico respecto a estos dos índices. Y entonces esto era igual a menos esto. Entonces, en conjunto, estos dos hechos podíamos expresarlos como que la antisimetrización, es decir, la antisimetría de estos tres índices era igual a 0. ¿Y cómo escribía yo esto de aquí? Pues simplemente lo escribía como la identidad de Bianchi, que era básicamente esto de acá, ¿no? Que, bueno, es a lo que llegamos. Y que si se dan cuenta, simplemente es consecuencia de las propiedades de antisimetría del tensor de curvatura. Y entonces mucha gente lo que hace es no deducirla, sino decir, bueno, tenemos al tensor, la primera identidad de Bianchi y hay que demostrarla. ¿Y cómo la demuestran? Bueno, pues calculan este tensor de curvatura, este tensor de curvatura y este tensor de curvatura y lo suman y ven que obviamente da 0. ¿Por qué? Porque conocen sus propiedades de antisimetría. Pero pues eso es hacer trampa, ¿no? Porque si yo estoy imponiendo las propiedades y estoy calculándolo y luego usando esas propiedades para demostrarlo, pues básicamente estoy usando lo que quiero demostrar. Entonces eso no se vale. Lo que nosotros hicimos fue deducir que de las propiedades de antisimetría, es decir, que no solo era antisimétrico para estos índices, sino que también lo era para estos de acá,
que de esas propiedades encontrábamos esta expresión. No solo hicimos eso, sino que también vimos que con el tensor métrico obteníamos la versión covariante completamente de esta identidad, que yo podía renombrar esta C por E, simplemente para conservar la notación, y contraer con la métrica, y esto me daba la identidad para este tensor de acá, que es la misma identidad. Pero dijimos que esto era aburrido, pues porque tenía la C aquí siempre, ¿no? Y entonces hicimos algunas cosas, renombramos los índices de cierta manera, usamos el hecho de que ya sabíamos ahora sí que era antisimétrico para estos tres índices y llegamos a esta expresión, que es la versión covariante de la identidad. Que bueno, es lo mismo escribir esto que esto. Sí, claro que es lo mismo, pero no me van a negar ustedes que esto de aquí se ve más bonito. ¿Por qué? Pues porque empieza con una letra diferente. A mí me gusta más, ¿no? Ya es cuestión de cada quien. Muy bien. Ahora la pregunta que nos haremos en esta lección es que no solamente el tensor de curvatura es antisimétrico con respecto a sus índices covariantes, sino que su derivada covariante también cumple una identidad muy parecida a esta. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, pues que su derivada covariante va a ser antisimétrica con respecto a qué índices, ¿no? Porque recordemos que la derivada covariante, si tenemos al tensor de curvatura, y yo estoy diciendo que esta va a ser antisimétrica, pues, ¿qué quiere decir? Yo sé que es antisimétrico con respecto a estos índices. Pero yo ahora les estoy diciendo que todo esto va a ser antisimétrico. Entonces, este índice va a ser antisimétrico también. ¿Cómo incluyo la antisimetría de estos índices aquí adentro? Bueno, ya lo vamos a ver. Antes de continuar, sin embargo, hay un par de cosas que vamos a introducir. Primero son las otras versiones del tensor de curvatura, que son bastante importantes, sobre todo en la física. Y para ello vamos a contraer al tensor de curvatura o al tensor de Riemann con el tensor métrico. Primero ya vimos que si lo contraemos una vez, tenemos la versión puramente covariante del tensor de Riemann. Es decir, empezamos con este tensor. Este fue el tensor original. Y después nosotros, aquí le cambiamos la letra y lo contrajimos con el tensor métrico. Y esto nos dio su versión puramente covariante. Entonces, esta ya es una versión del tensor de curvatura, que si se fijan, este es un tensor de orden 1, 3, y el puramente covariante obviamente va a ser un tensor de orden 0, 4. Pero, si ahora, como no me va a importar la letra que tenga el índice que tenga arriba, contravariante, pues simplemente voy a contraer con el índice que yo quiera y voy a tener una versión covariante del tensor de curvatura. Entonces, este ya lo conocíamos. Pero, ¿qué pasa si ahora yo vuelvo a contraer con el tensor métrico? Pero voy a elegir un tensor métrico que me convenga. Es decir, yo tengo
este tensor de curvatura. Y yo, muy mañosamente, voy a contraer con este tensor métrico. Este tensor métrico, ¿qué va a hacer? Pues me va a cambiar la E por A, esta E. Pero no solo eso, sino que la va a subir. Y entonces, esto de aquí se convierte en este tensor. Y este tensor tiene un índice mudo. Claramente este tensor es diferente de este de aquí. ¿Por qué? Porque este tensor tenía 4 índices libres y este tensor solo tiene 2. Entonces el rango de este tensor es 4 y el rango de este tensor es 2. Y no solo esto, el orden de este tensor es 1,3 y el rango de este es 0,2. Entonces, pues el orden original de mi tensor de curvatura es 1 contravariante, 3 covariante. El rango del tensor totalmente covariante es 0,4. Y el de este que acabo de encontrar es 0 contravariante, 2 covariante. Porque recuerden que el índice mudo no cuenta. Y como el índice mudo no me está contribuyendo para nada al orden de mi tensor, pues voy a omitirlo. Como A es un índice mudo, pues no lo voy a escribir. Y esto me va a definir a un nuevo tensor, que es el tensor de Ricci. También es un tensor de curvatura, porque sigue midiendo la curvatura. Pero ya no puedo decir que es el tensor de Riemann, porque pues no es el mismo tensor. Es de otro orden, claramente. Entonces, como ya no escribo el índice mudo, puedo simplemente escribir los índices libres. Y entonces, este es el tensor de Ricci. Este es el tensor que aparece en el primero de los términos de las ecuaciones de Einstein, que si ustedes se acuerdan, comienzan así y después siguen con este término y luego están igualadas. Bueno, aquí depende si ustedes le incluyen una constante cosmológica o no. Este término puede o no puede ir. Y esto está igualado a una constante que es 8πg sobre la velocidad de la luz al cuadrado por el tensor de energía-momento. Entonces, dense cuenta que este tensor es el tensor de Ricci, que es el tensor de curvatura, pero el tensor de curvatura de Ricci es el tensor de curvatura de Riemann contraído con la métrica. Aquí hay otro objeto. Ahorita vamos a ver quién es este objeto. Muy bien. Entonces vamos a ver cuáles son las principales diferencias entre este tensor y el tensor de curvatura normal. Para empezar, este tensor, el de curvatura, el de Riemann, al que diremos que es el tensor de Riemann, actúa sobre 3 campos vectoriales y una unoforma, o actúa sobre un tensor de orden 3 contravariante o 1 contravariante. Es decir, este puede o bien actuar sobre estos, que para omitir el nombre vamos a llamar simplemente estos y este, o puede actuar sobre este, ¿no? Hasta ahí no hay ningún problema. Sin embargo, el tensor de Ricci, que también es de curvatura, necesita solamente un par de campos vectoriales o un tensor 2 covariante. Por lo tanto, si yo tengo ahora mi tensor de Ricci,
puede actuar o bien en este producto o sobre un tensor 2 contravariante. Y se dan cuenta, pues esto simplifica muchísimo las cosas, porque yo ya conozco objetos de esta índole. De hecho, ¿no se les ocurre un ejemplo de un tensor de este orden? Un ejemplo sencillito del tensor de este orden. Pues la respuesta obvia es la métrica, pero en su forma contravariante. Entonces vamos a ver qué pasa si yo dejo actuar al tensor de Ricci sobre la métrica en su forma contravariante. Pero obviamente pues tienen que tener los mismos índices, y recordemos que la métrica es simétrica, y entonces yo puedo escribir, en lugar de esta, puedo escribir esta de acá, y aquí ustedes me van a decir, oye, pero se está repitiendo el índice. ¿Qué pasa aquí? Tiene los dos índices iguales. Pues yo puedo elegir cuál de los dos sobre cuál de los dos va a actuar. En realidad no importa, y ahorita vamos a ver por qué. Porque yo tengo esto de aquí que está actuando sobre la métrica. Entonces, vamos a decir que actúa sobre la B y la va a cambiar por D. No solo eso, sino que la va a subir. Y entonces yo me voy a quedar con este objeto. Sin embargo, yo puedo decir que actúe sobre la D. Esto sería lo mismo que escribir esta métrica o multiplicar esta misma de este lado. Como la métrica es simétrica, pues no importa de qué lado yo multiplique la métrica. Esto que me va a dar, pues va a tomar la D y la va a cambiar por B, pero además la va a subir. Y entonces voy a terminar con este objeto. Y bueno, pues simplemente porque me gusta más ir por orden alfabético, he elegido la B. Y dense cuenta que ahora tengo solamente un índice mudo. Y entonces, ¿cuál es el orden de mi tensor? Pues es 0, porque no tengo ningún índice libre. Así que ahora tengo un tensor de orden 0, es decir, un escalar. Por lo tanto, como un tensor de orden 0 es un escalar, pero esto está midiendo la curvatura, voy a definir a este tensor de orden 0, es decir, a este escalar, como el escalar de curvatura. Y entonces, el escalar de curvatura no es otra cosa que una medición libre de coordenadas, porque pues obviamente un escalar no importa que es invariante, no importa qué coordenadas esté usando, y este escalar nos da una manera de medir la curvatura de la variedad sin importar las coordenadas que estemos usando. ¿Y cómo? A través de la métrica. Entonces yo puedo escribir al escalar de curvatura como R de B G de B. Y esto es bien importante. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir simplificar las ecuaciones de Einstein de una manera muy elegante cuando estamos tratando con el vacío, y ya lo veremos en uno de los ejercicios más adelante. Muy bien, entonces ya tenemos, recordemos antes de seguir,
que teníamos simplemente las ecuaciones de Einstein. Y aquí puede ir o no el término de la constante cosmológica. Y en general, cuando no estamos en el vacío, tenemos este término, que es el término del tensor de energía-momento. Básicamente aquí nos está diciendo la energía y la materia que hay. Si no hay ni materia ni energía, pues este tensor es igual a 0. Pero ahora ya sabemos, ya podemos decir qué significa cada término. Este término es el tensor de Ricci, que no es otra cosa que el tensor de curvatura, pero contraído con la métrica. Y este de aquí no es otra cosa que el escalar de curvatura, que no es otra cosa que el tensor de Ricci contraído con la métrica. Y a este lo está multiplicando la métrica. ¿Por qué? Porque necesitamos una manera de medir al espacio-tiempo. Y este, bueno, es la constante cosmológica, y esta es la materia y la energía, que están definidas como un tensor. ¿Por qué? Porque si se fijan, aquí tenemos dos índices libres de un lado de la ecuación, y por lo tanto el otro lado de la ecuación tiene que tener dos índices libres. Entonces ya pueden decir ustedes, por lo menos, que este lado de la ecuación, de las ecuaciones de Einstein, ya las pueden entender. ¿Por qué? Porque ya sin saber ustedes nada de física, ustedes ya saben, por lo menos ahorita, que este lado mide la curvatura y que esto se refiere a la manera de medir en la variedad. Este término también se refiere a la manera de medir en la variedad, y esta pues simplemente es una constante. Entonces, si este lado de la ecuación se refiere a la curvatura y la manera de medir, ¿qué está describiendo? Pues la geometría de la variedad. Y este otro lado, el lado derecho de la ecuación, ustedes, si no son físicos y no saben nada de física, pues están diciendo que simplemente podrían decir que el lado izquierdo, que es la geometría de la variedad, en la que está explícita, la curvatura, es decir, que la geometría le está determinando la curvatura, está relacionada directamente con otro término que quién sabe qué sea, ¿no? Y ese otro término pues va a ser la materia y la energía. Si sí son físicos, pues sabrán entonces que la materia y la energía son iguales a, o tienen una influencia directa con la curvatura y la geometría del espacio-tiempo. Muy bien, eso ya lo veremos con un poquito más de detalle ahora que veamos justamente mañana la otra versión de la segunda identidad de Bianchi, porque esta identidad sí es bastante útil en la física. Ahora, como a cuentas claras, amistades largas, vamos a introducir una nueva notación que literalmente nos va a permitir hacer cuentas de manera más clara. Entonces, esta nueva notación nos va a dar chance de expresar de una manera más elegante y concisa a las derivadas covariantes y a las derivadas parciales. Además de que nos va a permitir conservar la notación de paréntesis redondos y cuadrados o brackets para denotar la simetría y antisimetría de un tensor, lo cual es bastante útil. Entonces, a partir de ahora vamos a escribir a la derivada covariante de un tensor o de un campo vectorial o de lo que ustedes quieran con un punto y coma. Entonces va a ser el índice del tensor, punto y coma, y como índice la derivada covariante, el índice de la derivada con respecto al cual estoy derivando. Y a la parcial la vamos a escribir con una coma, es decir, el índice del tensor, coma, el índice con respecto al cual estoy derivando. Entonces, ahora vamos a estudiar la simetría de las derivadas covariantes del tensor de curvatura. Y
como ahorita nos vamos a estar acoplando a esta nueva notación, no la voy a escribir del todo desde ahorita, sino que la vamos a ir introduciendo poco a poco. Vamos a ver cuál sería la expresión de la derivada covariante del tensor de curvatura, porque el tensor de curvatura es de orden 3 covariante, 1 contravariante, y por lo tanto la derivada covariante va a tener un término positivo para los símbolos de la conexión y 3 términos negativos para los símbolos de la conexión. Entonces la derivada covariante de este tensor de curvatura es esta de aquí, ¿no? Donde estoy haciendo la derivada con respecto a este índice. Y entonces es el término de la parcial, el término positivo y los 3 términos negativos. Yo podría escribir esta derivada covariante con nuestra nueva notación, simplemente así, y esto va a ser igual a esto, coma, y los símbolos, los términos de los símbolos de la conexión, que ahorita les estoy diciendo símbolos de la conexión porque no estoy especificando que estemos hablando de la conexión de Levi-Civita, porque hasta ahorita, cuando estamos hablando de la derivada covariante y de sus simetrías, no estamos hablando, no estamos metiendo a la métrica. Entonces ahorita no va a ser necesario hablar de que sea o no la conexión de Levi-Civita. Entonces, así se expresaría nuestra derivada covariante. Pero ahorita la vamos a dejar así. Ahora vamos a renombrar los índices de A a B, simplemente para ver qué nos da. Y esto nos va a dar esta derivada de aquí, que si factorizamos el signo menos, no nos vamos a dar cuenta inmediatamente, pero yo puedo escribir esta de aquí como ya conocemos las propiedades de simetría y antisimetría del tensor, puedo escribir esta como menos esta parcial, esta la puedo escribir como menos este término, este como más y estos pues en realidad no cambian. Sí cambian, perdón. Este también como, se me olvidó el símbolo de la conexión, LEB. Y aquí también va DLDAL. Aquí es más. Y aquí también más. LEA DLB. Si a esto le factorizamos el signo menos, vamos a terminar con esto de aquí adentro. Y esto no es otra cosa que esta de aquí. Entonces, la derivada covariante es antisimétrica. Pero pues eso no nos sorprende. ¿Por qué? Porque en realidad este índice se quedó igual. El que es antisimétrico no es la derivada covariante, sino pues es esto de aquí, ¿no? Estos dos índices. Entonces, en realidad lo que obtuvimos fue que este es un tensor antisimétrico. O, escrito de otro modo, esto, que era algo con lo que ya habíamos lidiado. En nuestra nueva notación podemos escribir esto así. Y si se dan cuenta, esto es mucho más conciso. Primero, porque nos permite deshacernos de el símbolo de Nabla, ¿no? Muy bien. Que es esto mismo que les pongo aquí. Y ahora, en las notas viene detallado todos estos pasos, pero en este momento lo que podemos hacer es simplemente renombrar índices, ¿no? Porque nos gusta renombrar índices y este va a ser el festival del bautismo de índices. Entonces primero vamos a cambiar a B por E. Entonces partiendo de aquí tenemos esta expresión y ahora vamos a cambiar a la B por la E y entonces esto me da
15 Horus. Esto de aquí, que es justamente esta expresión. Y ahora vamos a cambiar a por b, es decir, a esta a por esta b, y esto me da esto de aquí, esta expresión. Entonces ahora ya tenemos tres expresiones que de alguna manera nos están dando información sobre la simetría o antisimetría de la derivada covariante. ¿Por qué? Porque si bien están hablando de que el tensor de Riemann es antisimétrico, sigue siendo antisimétrico cuando lo derivo, nosotros ya mañosamente, como ya tenemos experiencia, estamos cambiando el índice de aquí adentro por el que queremos en realidad antisimetrizar, que es el de acá afuera. Y que corresponde ahora ya no al índice del tensor de Riemann, sino al índice de la derivada covariante. Muy bien. Entonces, y justamente aquí es cuando nos ayuda nuestra notación para la derivada covariante. ¿Por qué? Porque ahora ya tengo este índice aquí. Si yo lo tuviera aquí afuera, pues no sería tan claro que ahora voy a poder manejar a este índice de otra manera, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a reunir y a resumir las expresiones que tenemos para las derivadas covariantes. ¿Qué significaba esto de aquí? Pues significaba que estoy cambiando los índices de en medio, los estoy permutando, los estoy volteando, pero con un signo más. Pero como esto pues es igual a 0, eso no lo debemos olvidar. Luego tenemos esta otra expresión que estoy haciendo lo mismo. Y esto también es igual a 0. Y esta expresión donde estoy cambiando estos índices y esta va a ser igual a 0. Entonces estas son las tres expresiones que tenemos y con las que vamos a trabajar para averiguar qué está pasando con esto de aquí. Muy bien. Dense cuenta que yo estoy empezando, voy a omitir los paréntesis y el punto y coma, con este índice. Después tengo estos índices en esta expresión. Y finalmente tengo estos índices. Entonces ya se dan cuenta que en realidad sí estoy cambiando estos tres. Y de alguna manera, como todas estas tres expresiones son 0, pues yo puedo manipular las tres de la forma que yo quiera. Muy bien. Voy a igualarlas entre sí. Pues porque quiero, porque puedo y porque todo es 0. Y en un mundo donde todo es 0, pues no pasa nada. Y entonces voy a empezar con estos dos términos. ¿Por qué? Pues porque dense cuenta que yo tengo este y es más fácil pasar de este a este, porque estoy cambiando estos dos, que pasar de este a este, ¿no? Es el salto de acá para acá es un poquito más complicado. Entonces voy a preferir este término de aquí, que es el equivalente a esto. Muy bien. Entonces, estoy escribiendo simplemente de manera explícita la expresión y vamos a hacer un pequeño truco que cualquiera lo que haría sería restar esto a ambos lados de la ecuación o restar esto a ambos lados de la ecuación, lo cual es válido, pero no nos ayudaría en nada. Lo que yo voy a elegir hacer, sin embargo, es darme cuenta de una cosa, que aquí yo tengo a d a b e y ahora lo que yo quiero es cambiar la b por la e. Entonces puedo tener esto en este término. Este término es exactamente el mismo que este, pero me cambia la e
por la b, que es lo que yo quiero. Entonces voy a restar este término de ambos lados de la ecuación y dense cuenta que aquí yo tengo de por a. Ahora, pues yo quiero que estos términos de alguna manera estén balanceados. Entonces, como este término va a quedar positivo, simplemente voy a restar a ambos lados de la ecuación a este de aquí. Entonces, de un lado tengo algo que quiero y del otro lado pues tengo los retazos del pollo, ¿no? Porque esto pues no es tan claro. Si está cambiando la e por la b, pero ustedes díganme cómo en nuestra anotación escribo esto para un tensor antisimétrico. Bueno, sí podría, ¿no? Porque este de aquí, como yo ya conozco las propiedades de antisimetría del tensor de Riemann, podría escribirlo como menos de AE, punto y coma, B. Y este de aquí podría escribirlo, como me está cambiando la B por la E, podría escribirlo como más R de AB, punto y coma, E. Si rearreglo esto simplemente es un medio, porque aquí está el un medio, no me lo estoy inventando, R de AB, punto y coma, E, menos, aquí la C, de AE, punto y coma, B. Que es exactamente lo mismo de aquí. Entonces dense cuenta que estas dos cosas son iguales. Y esto era igual a 0, entonces no estoy haciendo ninguna brujería. Por lo tanto, yo puedo escribir a este término de la izquierda como la antisimetría, un tensor antisimétrico para estos dos índices. ¿No? Sin ningún problema. Perfecto. Pero además, recordemos que esto es igual a 0. Entonces ya tenemos una expresión que me está hablando de la antisimetría con respecto a dos términos de la derivada. Uno es la derivada covariante y otro es un término del tensor de curvatura. ¿Qué pasa ahora si yo elijo este término, que era el retazo del pollo, y lo igualo a la otra expresión que me quedaba? Es decir, yo ya usé... Me voy a regresar, bueno, no. Es decir, elijo este término, que era el que me quedaba, el retazo, y lo voy a igualar a esto de aquí. Pero ¿quién es esto de aquí? Pues se acuerdan que esto era esto de acá, la expresión para la simetría de esto, que es igual a 0, ¿no? Entonces, pues no hay ningún problema, yo lo puedo seguir igualando. Pero, ¿esto me va a dar información sobre algo? Pues sí. ¿Por qué? Porque aquí yo tengo este EA con B. Yo ahora quiero que me cambie la B con la A. Y eso lo tengo aquí, en este término. Entonces puedo restar este término a ambos lados de la ecuación. Y como de nuevo quiero tener las cosas un poco más balanceadas, voy a restar este término también a ambos lados de la ecuación. Entonces, por un lado, ya tengo lo que quería, que es un tensor antisimétrico para estos dos índices. Y por el otro, ahora tengo algo bien raro. ¿Por qué? Porque tengo dos términos positivos. Pero dense cuenta que es simétrico para estos dos índices, es decir, para A y para E. Pero, ¿esto qué significa? Por un lado, tengo un tensor antisimétrico, es decir, por un lado tengo esto y por otro lado tengo que esto es igual a esto.
pues esto no me convence, ¿no? Entonces, esto solo sería posible si esto de aquí fuera igual a 0. Ah, pero pues eso ya sabemos que esto es igual a 0, ¿no? Pero si esto es igual a 0, ¿qué quiere decir? Pues que en realidad este de aquí es igual a menos este de acá. Y a eso es a lo que vamos a llegar. Todavía no lo podemos concluir, pero a eso vamos a llegar. Ahora, ya tenemos entonces una expresión para el tensor antisimétrico, que es este de acá, que pues como empezamos diciendo que todo era igual a 0, también sabemos que es igual a 0, ¿no? Ahora vamos a igualar la primera de las y la última de las identidades, que era simplemente con la que empezamos, que era R de AB, punto y coma E, y esta de acá, que era RC de BE, punto y coma A. Las dos son iguales a 0, entonces las podemos igualar sin ningún problema. Muy bien. Entonces, ahora lo que yo voy a hacer, perdón, me salté lo que les iba a explicar. Lo que yo voy a hacer ahora es que ya no me interesa cambiar este con este, porque eso ya lo hice. Ahora lo que quiero es sí cambiarlos, pero moverlos al mismo tiempo. ¿Y cómo voy a lograr eso? Porque en realidad a mí lo que me va a interesar ahora es este de acá. Dense cuenta que yo tengo a B por E y a la A aquí. Y aquí tengo a E, B y a la A. Si yo elijo cambiar a la A con la B, voy a terminar con E, A, B. Pero no tengo eso ni aquí ni acá. Entonces, ¿cómo le hago? Bueno, si yo elijo entonces cambiar la A por la E, ¿con qué voy a terminar? Con A, B, E. Y eso es lo que tengo aquí. Entonces, con el que me quedo es con este, porque el que necesito es este y lo resto a ambos lados de la ecuación. ¿Y cuál es el que no me sirve de este lado? Pues no me sirve este y lo resto de ambos lados de la ecuación. Y dense cuenta que este lado es algo que ya teníamos, que es la expresión para cuando estos dos son antisimétricos. Y esto es lo mismo que este, que es algo que yo ahorita no puedo expresar, pero es lo que en realidad quiero, que es cuando cambio la E con la A, es decir, la A con la E, es lo mismo, pero aquí la B está en medio y aquí la B está de este lado. Entonces ahí no me está estorbando, de este lado no me está estorbando la B y aquí sí. Entonces todo lo que hemos hecho es una manera de reescribir la antisimetría de estos términos, pero de manera que no nos estorbe esta letra, ¿no? Entonces ahora ya tengo una expresión para la antisimetría de estos dos términos, y esto es igual a 0. Si nos acordamos, esto era lo que teníamos en la penúltima expresión, era esto, pero no sabíamos si este tensor era antisimétrico. Ahora ya sabemos que es antisimétrico y por lo tanto ya podemos decir que esto es igual a 0 y todo coincide, porque también de hecho esto es igual a 0, entonces todo era igual a 0 y esa fue la ventaja de empezar con cosas que todas eran iguales a 0. Por lo tanto, ya tenemos 6 expresiones diferentes que resumen las propiedades de simetría de la derivada covariante del tensor de curvatura. Primero comenzamos con esta, que nos hablaba de algo que ya sabíamos, que era que el tensor era antisimétrico
por eso es igual a 0, porque es antisimétrico con respecto a estos dos índices cuando lo derivábamos. Pero esto nos llevó a que que si lo antisimetrizábamos con respecto a estos dos índices, ahora sí ya incluyendo a la derivada, al de la derivada covariante, y fíjense dónde está la e, esto era igual a 0. Luego teníamos esta de acá, que también pues era conocida, y esta nos llevó a esto de acá, que fíjense que de nuevo está cambiado esto. Y luego teníamos esta, que fue con la que empezó todo, y terminamos con esta. Finalmente pues todas son 0, ¿no? Y yo quisiera reunir de alguna manera estas que están uniendo estos dos índices de en medio con estas que están uniendo a los dos últimos índices. Pero yo sé, por cómo las construí, que estas tres vienen de estas tres. Entonces, solo voy a necesitar de estas tres para reunir a los tres índices. ¿Por qué? Porque además dense cuenta que aquí también está cambiando este índice. Y por ejemplo, estas dos comparten a A y estas dos comparten a E. Entonces, pues yo si trabajo con estas tres, tengo que encontrar algo, ¿no? Y si no, pues por lo menos puedo venderle ese proyecto a Conacyt y a ver si me dan dinero, ¿no? Entonces, para llegar a la segunda identidad de Bianchi, vamos a utilizar estas expresiones que ya involucran tanto al índice covariante de mi tensor de curvatura como al índice de la derivada covariante. Y ahora, como todas son iguales a 0, pues simplemente puedo igualarlas, ¿no? Primero voy a elegir igualar a las que están involucrando a la e, es decir, a las que estoy derivando con respecto al mismo índice. Y si se dan cuenta, es como una especie de conmutador. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo aquí es cambiar el orden de los índices, pero la derivada covariante se mantiene constante. Entonces eso me tiene que dar una especie de sentido, ¿no? Eso tiene que significar algo. ¿Por qué? Porque yo conozco que este tensor es antisimétrico con respecto a esos dos índices, con respecto a este y con respecto a este. Entonces, tienen que estar unidas de alguna manera. Entonces, por eso voy a elegir empezar a trabajar con estas. Como son iguales a 0, las puedo igualar y pues voy a elegir restar una de ellas de la ecuación, es decir, voy a elegir restar esta de un lado de la ecuación y pues eso tiene que seguir siendo 0, ¿no? Simplemente porque así funcionan las ecuaciones, pero además porque esta ya era igual a 0 y esta era igual a 0. Y aunque no lo fueran, pues ya, simplemente como así funcionan las ecuaciones, pues ya. Entonces, ahorita no la voy a desarrollar porque como esta ecuación es igual a 0, pues yo tengo otra cosa que es igual a 0, ¿no? Que es esta de aquí. Y esta de aquí involucra a estas dos, que son estos dos índices. Entonces, pues tienen que estar relacionadas de alguna manera, yo me imagino, por lo menos son primos lejanos, ¿no? Y entonces, pues voy a igualarlas. Pero no solo eso, como yo quiero que pues, todo sea 0 propiamente, entonces voy a restar este término de los dos lados de la ecuación. Aunque ya sabíamos que este era 0 y estos dos cada uno eran 0, ¿no? Pero bueno, voy a restar este término de los dos lados de la ecuación. Y entonces pues obviamente este signo cambia y este signo cambia. Y me queda este término con signo menos y este término con signo más. Y este pues no le pasa nada. Y como así funcionan las ecuaciones, pues esto me queda que es igual a 0. Quiero que se queden con que esto es igual a 0. Y entonces aquí simplemente lo estoy reordenando porque me gusta más tener primero el más y luego el menos.
Eh, Esto, que es igual a 0, no se les olvide, lo voy a desarrollar. Y entonces solo voy a escribir la expresión explícita para cada uno de estos términos. El primero es este de aquí, ¿no? Que ya lo conocíamos. Luego el segundo es este de aquí, que también ya lo conocíamos. Y el tercero, pues empieza con menos y acaba con más y ya lo conocíamos. Pero ahora vamos a ver que, dadas las propiedades del tensor de curvatura, yo puedo elegir, pues, hacerle cositas raras a mi expresión. Es decir, yo sé que este tensor es antisimétrico y entonces voy a cambiar esta expresión, este tensor, este término, por DAE. Simplemente estoy cambiando el orden de estos índices y pues dense cuenta que esto me cambia el signo. Y ahora, ¿qué va a pasar con eso? No, primero estoy bien menso. Primero sí lo voy a hacer esto que les estoy contando, pero lo primero que estoy haciendo es poner este que está siendo derivado por la E con este que está siendo derivado por la E. Luego este que está siendo derivado por la B, pues ya está con este que está siendo derivado por la E, pero le voy a cambiar más adelantito el orden para que me cambie el signo. Y este que está siendo derivado por la A, también con este que está siendo derivado por la A. Y pues simplemente ya están así, ¿no? Entonces dense cuenta que, como les decía, este y este tienen signos diferentes. Este y este tienen signos diferentes. Y este tienen signos diferentes. ¿Cómo soluciono eso? Bueno, pues con las propiedades del tensor de curvatura, ¿no? Porque yo a este le puedo cambiar el signo si cambio el orden de estos dos índices. Yo a este, si quiero que todo me quede positivo, pues lo voy a hacer así, ¿no? A este le puedo cambiar el signo para que me quede positivo y le cambio el orden de los índices. Y si quiero que este me quede positivo, también le cambio el orden de los índices. ¿Por qué? Porque ya conozco las propiedades del tensor de curvatura. No estoy moviéndole nada al índice de la derivada covariante. Simplemente le estoy moviendo a lo que ya conozco. Y entonces ya todos me quedan positivos. Y dense cuenta que no solo todos me quedan positivos, sino que estos dos son iguales, estos dos son iguales y estos dos son iguales. Y entonces pues puedo escribir como 2 y cancelo este. Bueno, simplemente ya no los escribo, no tiene caso. Y entonces voy a tener un 2 multiplicando al 1/2 que se va a ir. Y entonces esto que era mi expresión original se traduce en esto de aquí. ¿Pero qué? ¿Se acuerdan a qué era igual esto de aquí, este chorizo? Pues esto era igual a un 0, que parece una carita sorprendida o enojada. Ahora sí está sorprendida. Esto era igual a 0. Entonces, hemos llegado a la segunda identidad de Bianchi, que es esta de aquí. Y si queremos la versión totalmente covariante de la identidad de Bianchi, pues simplemente hacemos la contracción y nos da esta de aquí. Dense cuenta que ahora involucra estos tres. Claro que yo puedo manipularla un poco más para que me quede un poco más divertida y que no todo sea aquí D, ¿no? Porque yo conozco las propiedades del tensor de curvatura y, por ejemplo, voy a trabajar con esta nada más. Esta, si yo le cambio este índice para que me quede así, aquí va a haber un menos. Si yo este índice lo cambio para que me quede con la E primero, también va a haber un menos. Y si cambio también este índice para que me quede primero con la B, pues va a haber un menos, ¿no? Pero pues también puedo quedarme así y como esto es igual a 0, pues no me importa. O
puedo dejarlos otra vez con menos y hacer lo propio para que queden bien con más. Y eso lo voy a escribir acá arriba. Y volver a cambiar el índice para que la D me quede hasta el final. Y escribirlo como A, B, D, punto y coma E, más E, A, D, punto y coma B, más C, B, E, D, punto y coma A, perdón, igual a 0, ¿no? Y esta sería una versión más picosita, porque dice bed de el tensor de curvatura. De hecho dice beda. Entonces esta es la versión beda del tensor de curva de la identidad de Bianchi. Pero pues eso en realidad no importa mucho, no es la versión que más les guste, esta es la versión más sencilla. Y lo mismo podemos hacer para la de aquí abajo. Entonces ya depende de ustedes la que quieran elegir. Muy bien. Entonces, pues eso sería todo por la clase de hoy.